Ya se ve. Ok, muchísimas gracias. Vamos a iniciar ahora sí la clase del día de hoy, pero antes me gustaría que recordáramos un poquito lo que vimos la clase pasada. Lo primero que vimos era que la integral es el proceso inverso o la operación inversa a la derivada, y dijimos que había dos tipos de integrales. Esas eran la integral definida e indefinida. ¿Cuáles eran las diferencias entre la integral definida e indefinida? Que la Mm, definida tiene intervalo de integración. Muy bien. La definida tiene intervalo de integración, es decir, tiene extremos de integración, y la indefinida no. Muy bien. ¿Y qué otra diferencia vimos? Que el resultado de las integrales definidas es un número y Ujú. las que no son una función más una constante. Perfecto. La otra diferencia es en cuanto al resultado. El resultado de una integral definida siempre va a ser un número, y el resultado de una integral indefinida va a ser una función más una constante de integración. La clase pasada únicamente nos enfocamos en las integrales definidas, pero las resolvimos ocupando sumas de Riemann. Habíamos dicho que una suma de Riemann es justamente esta aproximación al valor de una integral, pero ocupando esta sumatoria que tiene una forma muy específica. Si le aplicamos el límite cuando n tiende a infinito a esa sumatoria, lo que lográbamos obtener era el valor de la integral que estábamos resolviendo. Y finalmente vimos que la interpretación geométrica de una integral es el área bajo la curva, es decir, que el numerito que yo estoy obteniendo de esta integral me representa esa área que está debajo de mi función, pero en el intervalo que estoy yo analizando. ¿Alguna dudita con esto que vimos la clase pasada? No, profe. No, profe. Ok. Vamos a ver ahora sí el día de hoy. Lo primerito que vamos a revisar son las propiedades de la integral definida. Algunas también se pueden ocupar para la integral indefinida, pero hay otras que no porque tienen que ver con los extremos de integración. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Yo se las voy a ir explicando y después vamos a ocupar estas propiedades en un pequeño ejercicio que vamos a hacer en la pizarra digital. Vamos a empezar. Imagínense que yo tengo una integral definida desde a hasta b, y adentro tengo una función integrando que es f de x, pero que está multiplicada por una constante. Yo puedo sacar esta constante de la integral y únicamente hacer la integral desde a hasta b de la función f de x solita, ¿sale? Esta propiedad de sacar la constante la hemos visto en muchos operadores, tanto en la derivada como en la sumatoria, e incluso también aquí en la integral. Entonces no es una propiedad que no hayan ocupado antes, simplemente es ocuparla también para las integrales. Ahora, si yo calculo la integral que va desde a hasta a de una función, el resultado es cero. Es decir, si yo estoy poniendo que mi extremo inferior y mi extremo superior de integración son el mismo valor, quiere decir que en realidad no estoy analizando ningún intervalo, solo estoy analizando un punto de la curva. Y obviamente habíamos dicho que la interpretación geométrica de una integral es el área bajo la curva. Pero si yo no tengo un intervalo, pues no tengo un área, por lo tanto este valor sería cerito. Repito, si yo estoy haciendo una integral, pero mi extremo superior es igual a mi extremo inferior, el resultado siempre va a ser cero. ¿Sale? ¿Sí me expliqué con esta propiedad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, si yo estoy haciendo la integral de una función desde el valor a hasta el valor b, puedo obtener el mismo resultado si yo cambio los extremos de integración, es decir, si los invierto, es decir, si digo que voy de b hasta a, el resultado es el mismo, pero con un signo contrario. Repito, no importa cómo yo coloque estos extremos de integración, el resultado numérico va a ser el mismo, pero con un signo contrario, dependiendo de cómo acomode estos intervalos. Posteriormente tenemos otra propiedad que nos dice que si yo tengo dos funciones y una de ellas es mayor a otra, ¿qué quiere decir que sean mayores? Bueno, que la gráfica se encuentra más arriba que la otra en cierto intervalo. Por ejemplo, aquí estoy analizando estas dos funciones, la función g de x, que es la azul, y la función f de x, que es la verde. Solo las estoy analizando en el intervalo que va de a hasta b.
Si analizo esas funciones en este intervalo, ¿qué curva está más arriba de las dos? ¿La verde o la azul? La verde. La verde. Por eso en este intervalo estamos garantizando que la función f de x es mayor que g de x. Únicamente en ese intervalo, porque hay otros intervalos donde esto no sucede, pero solo lo estoy analizando ahí. Si esto se cumple, lo que también se cumple es que la integral de esa función, el resultado de esa integral también va a ser mayor que el resultado de la integral de la otra función. Repito, ¿cuál dijimos que era la interpretación geométrica de una integral? El área debajo de una curva. El área debajo de la curva. Entonces, por ejemplo, la integral de la función f quiere decir que estoy calculando toda esta área, desde la curva verde hasta aquí abajo. Y obviamente esa área es mucho mayor que la de aquí abajito, la que está en azul, que es el área que yo calculo con la integral de la función g de x. ¿Sale? ¿Sí queda claro esta propiedad? Sí, profe. Ok. La siguiente propiedad lo que nos dice es que si yo tengo la integral de dos funciones que se están sumando o restando, puedo separarlas en dos integrales diferentes. La integral de la primera función más o menos la integral de la segunda función. Esto siempre se cumple siempre y cuando las funciones se estén sumando o restando. Si se están multiplicando, no vamos a tener una propiedad similar. Eso únicamente pasa cuando tenemos una suma o una resta. Y finalmente la propiedad número 6 nos dice que si yo tengo tres valores en un intervalo dado, es decir, tengo un intervalo que va desde A hasta C, como estamos viendo aquí en la gráfica, pero tengo un valor B que puede quedar pues dentro de este intervalo. No tiene que quedar en medio, simplemente tiene que quedar aquí en medio de estos dos. Bueno, justamente no a la mitad, solo ahí en el intervalo. ¿Sí alguien lanzó su manita? Nos comenta que alguien está en sala de espera, si lo podría dejar ingresar, por favor. Sí, pueden comentarles que me vuelva a mandar la solicitud porque ya no me aparece. ¿Sale? Va que- Ok. Ahora, si yo quiero hacer la integral de una función desde el extremo A hasta el extremo C, lo que estoy haciendo es calcular toda esta área de esta curvita, ¿sale? El área que está debajo de esta curva, desde A hasta C. Pero yo podría repartir o dividir esa integral en dos integrales ocupando este valor que está aquí dentro del intervalo. Es decir, puedo hacer primero la integral que va desde A hasta B de esta función, es decir, este cachito, más la integral que va desde B hasta C, es decir, este otro cachito. ¿Qué nos está tratando de decir esta propiedad? Bueno, que yo puedo a lo mejor repartir mi integral en varios intervalos para hacer la operación mucho más sencilla. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con todo esto, donde vamos a ver justamente la utilidad de estas propiedades. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, vale. Vamos a hacer un ejercicio ocupando estas propiedades. Me voy a estar regresando un poquito a la teoría para que las tengamos en cuenta, pero voy a pasarme ahorita a la pizarra digital. ¿Sí alguien alzó su manita? Sí, Pi. Sí, claro que sí. Exacto, invertir el orden de estos dos. O sea, son los mismos valores, pero ahora el extremo inferior yo quiero que sea B y el extremo superior quiero que sea A. ¿Sale? Exacto. B, bueno, hablando de manera general, B siempre nos representa el extremo superior. ¿Sale? De nada. Ok, vamos a hacer un primer ejercicio. Este primer ejercicio es únicamente ocupar propiedades, todavía no sabemos integrar. Y nada más lo que quiero es justamente que veamos la utilidad de estas 6 propiedades que acabamos de revisar en la teoría. Ok, nos dicen, sean las funciones f y g de las cuales se sabe lo siguiente. Ojo, no nos están dando
la forma de estas funciones. O sea, yo no conozco quién es f, ni tampoco conozco quién es g. No importa, no hay necesidad. Yo podría resolver este ejercicio ocupando únicamente propiedades. Me dan ciertos datos. El primer dato me dice que si yo integro la función f desde 2 hasta 4, el resultado es 3, ¿sale? Ya habíamos dicho que una integral definida tiene extremos de integración y que su resultado debe ser un numerito. Otro dato que nos dan es que si yo integro la función f de 2 hasta 0, el resultado es menos 2. Y también nos dan información sobre la función g. Si yo integro la función g desde 0 hasta 6, el resultado me da 10. Y si yo la integro desde 4 hasta 6, el resultado me da 4. Es decir, esas son ya datos, es información que ya me está dando el problema y debo ocupar esta información para resolver esta integral que me están pidiendo aquí. ¿Sale? Obviamente aquí no vamos a hacer el proceso de integración como tal, porque en primera todavía no sabemos integrar y en segunda no nos dan la forma de estas funciones. Lo que quieren que ocupemos es propiedades. ¿Sale? ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Sí, Sí, Ok, vamos a empezar analizando esta integral que es la que queremos resolver. Entonces, yo tengo esta integral que es la integral definida desde 0 hasta 4 de estas dos funciones que se están operando entre sí. ¿Qué operación se está llevando a cabo entre estas dos? La resta. Muy bien, una resta. Entonces, si yo tengo dos funciones que se están sumando o restando adentro de una integral, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Se pueden separar las integrales. Separarlas. Exacto, puedo separar en dos la integral con los mismos extremos, eso no cambia, de la primera función, que en este caso era 2 por f de x, lo voy a poner con colorcitos, menos la segunda función con el mismo intervalo de integración, que nos dio 3g de x. Recuerden, siempre hay que escribir el diferencial al ladito de la función, porque es parte también de nuestro operador. Y también cuál era otra utilidad o cuál era otra función de estos diferenciales. ¿Alguien se acuerda? Para saber la variable que se está integrando. Exacto, vamos a ver con respecto de qué variable vamos a hacer la integración, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? sí, profe. Ok, ahora vamos a analizar cada una de estas integrales por separado. Aquí adentro tengo una función que se está multiplicando por una constante. ¿Qué propiedad puedo ocupar? La primera. La primera. Muy bien. La primera nos dice que si yo tengo una constante aquí adentro que se está multiplicando, la puedo sacar de mi integral. Entonces yo podría reescribir esto como 2 por la integral de 0 hasta 4 de f de x diferencial de x menos 3 por la integral de 0 hasta 4 de g de x. En ambas integrales lo que hice fue sacar sus constantes afuera de la integral. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? sí. Sí, profe. Ok. Ahora, yo ya no puedo hacer estas integrales o no las podría yo resolver porque, repito, no sabemos integrar todavía y tampoco nos están dando la función f de x y g de x. O sea, yo no sé qué funciones son. Entonces vamos a tener que ocupar estos datos que nos dieron aquí al inicio. ¿Sale? Empecemos con esta integral que tenemos aquí al principio. La integral de 0 hasta 4 de f de x. ¿Qué datos conozco de la función f de x? Su valor del intervalo 2 a 4 y de 2 a 0. Exacto. Aquí me están dando cuánto vale la integral de 2 a 4 y aquí me dicen cuánto vale de 2 a 0. ¿Sale? Entonces, para poder empezar a construir esta integral o el resultado de esta integral, primero vamos a aplicar algunas propiedades en estos dos datos que nos dieron.
por ejemplo, aquí yo estoy integrando de 2 a 0, ¿sale? Comúnmente el extremo inferior es el valor más chiquito y el extremo superior es el más grandote. Aquí, ¿qué vemos? Está invertido. Al revés. Muy bien, que está al revés. Yo podría obtener la integral como con el orden correcto, es decir, la integral Sí, de 0 a 2 de la función f de x, usando ¿qué propiedad? le cambiamos el signo. La 3. Exacto. Tercera. La tercera me dice que yo puedo obtener el mismo resultado de la integral si le cambio el orden a mis extremos, pero cambiándole el signo a ese resultado. Entonces, si ocupo esta propiedad, ¿cuánto va a valer el resultado de esta integral de 0 a 2? 2. 2, ¿sale? Porque lo que estoy haciendo es ponerle un signo negativo a este resultado que ya conocía, y menos con menos me da más 2, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Ok. Ahora, si yo quiero calcular la integral de 0 hasta 4 de f de x, ¿cómo creen que lo puedo hacer ocupando estos dos datos que ya tengo? La integral de 2 a 4 y la integral de 0 a 2. Una Sumando propiedad. los resultados. Exacto, porque ¿qué propiedad puedo aplicar? La sexta. La que La sexta. Exacto, si se dan cuenta, yo tengo 3 valores en estas integrales que me interesan. Tengo el valor 0, voy a marcar aquí en rojo. Tengo el valor 2 y tengo el valor 4, ¿sale? Si se dan cuenta, mi intervalo principal, es decir, el que yo estoy buscando es el que va desde 0 hasta 4, pero yo conozco un numerito que está ahí en medio. Entonces puedo aplicar esta propiedad de acá. La integral que yo estoy buscando la puedo repartir en la suma de dos integrales, es decir, estoy dividiendo en dos, por así decirlo, todo el intervalo que necesito. Entonces, ¿cómo quedaría esta integral? ¿La suma de qué? 3 más 2. Más 3. Bueno, 2 más 3. ¿Cómo, perdón? 2 más 3. Ok, muy bien. Voy a escribirla toda completa. Me quedaría la integral desde 0 hasta 2 de la función que estoy trabajando, más la integral desde 2 hasta 4. ¿Sí va quedando claro esta parte? sí. Ok. Entonces vamos a ocupar. Sí, ¿alguien en su manita? Claro que sí. Yo necesito la integral que va desde 0 hasta 4. Es decir, el intervalo que me interesa es todo este, de 0 hasta 4. Pero yo necesito ocupar estos valores que me dieron como datos. Aquí yo, por ejemplo, conozco la integral de 0 a 2 y la integral de 2 a 4. Yo me doy cuenta que el 2 pues cae en medio de este intervalo, por lo tanto yo podría dividir ese intervalo en dos. Esta primera integral más esta segunda integral, que es justo lo que estamos haciendo. Sumo la integral de 0 hasta 2 más la integral de 2 hasta 4. Y de esta manera ya obtengo la integral de todo el intervalo que yo necesito. ¿Sí bien? De nada. Ok. Deje nada más hago aquí una división. Listo. Ahora sí, ¿cuánto vale la primera integral? La integral de 0 a 2. 2. 2, muy bien. Más, ¿cuánto vale la segunda integral? 3. De 2 a 4, esa vale 3. Por lo tanto, nos queda 2 más 3, eso es 5. Por lo tanto, aquí abajo yo ya puedo escribir que estoy multiplicando este 2, que era mi constante, por la integral de 0 hasta 4 de la función f, que nos dio 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a hacer algo similar, pero para la integral de g de x. Me están pidiendo la integral que va desde 0 hasta 4 de g de x. ¿Qué datos conozco? De 0 a 6 y de 4 a 6.
Muy bien, de 0 a 6. Aquí es un poquito diferente a lo que vemos acá. A mí me están pidiendo el intervalo que va desde 0. Lo voy a poner aquí abajito, pongo una división. Me están pidiendo el intervalo. Oh, bueno, lo voy a hacer acá. Déjenme un segundo. Me piden el intervalo que va desde 0 hasta 4. ¿Sale? Esa es la integral que me están pidiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué otros intervalos yo conozco aquí en los datos que tenemos? De 0 a 6 y de 4 a 6. Muy bien, yo conozco el que va de 0 hasta 6. Por ejemplo, este. Ay, puse un 0. De 0 hasta 6. Lo voy a poner en azul. Conozco también el intervalo que va desde 4 hasta 6, es decir, este de acá. Y el que me están pidiendo es el de 0 hasta 4, ¿sale? ¿Sí va quedando un poquito claro? Sí, Ok. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero primero seleccionar cuál es el intervalo más grandote de estos tres que tengo. El intervalo de 0 a 6, de 0 a 4 y de 4 a 6. ¿Cuál es el intervalo más grandote de estos tres? de 0 a 6. De 0 a 6. Muy bien, ese es el intervalo más grandote. Entonces yo podría reescribir la integral de 0 hasta 6 de la función g de x repartiendo en dos intervalos. ¿Cuáles serían esos dos intervalos? De 0 a 4 y de 4 a 6. Muy bien. La integral de 0 a 4 más la integral de 4 a 6. Esto que acabo de hacer es exactamente la misma propiedad que hicimos aquí arribita. Pero ¿hasta aquí alguna duda? No, No, De esta igualdad, ¿qué valores conozco? de 0 a 6 y de 4 a 6. Muy bien. Conozco esta primera integral. ¿Cuánto me da la integral de 0 a 6? 10. Muy bien. Ese ya es un dato, nos da 10. Lo voy a poner aquí. De este lado, la siguiente integral no la conozco, es la que yo necesito. Y finalmente la última integral sí la conozco, es la integral de 4 a 6, que ¿cuánto me da? 4. 4. Entonces, ¿qué hago para obtener esta integral que es la que yo quiero? restar el intervalo de 4 a 6 al de 0 a 6. Muy bien, nada más despejo, lo voy a poner aquí al ladito. Tengo la integral de 0 a 4 de g de x. Sería el 10 que está aquí al ladito. Menos este 4 que estaba sumando y pasó restando. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, ¿Cuánto me daría esa integral? 6. 6. Por lo tanto, ya puedo sustituir aquí que tengo menos 3, que es mi constante, por esta integral que me dio 6. ¿Vamos bien? Sí, Ok. Hacemos nada más las operaciones. Me queda 10 menos 6 por 3. Eso me da 18. ¿Y cuánto es 10 menos 18? menos 8. Menos 8. Este menos 8, ¿qué es o qué acabo de obtener? El área entre las funciones. Ok, muy bien. Es el área, es la interpretación geométrica. Pero hablando de este ejercicio ya en particular, ¿qué acabo de obtener? La integral de 0 a 4. Muy bien, la integral de 0 a 4 de toda esta función que me dieron al inicio. No usé ninguna técnica de integración porque todavía no las conozco. Únicamente resolví ocupando propiedades, ¿sale? Pero ya el resultado de toda esta integral, con los datos que me dieron, debe ser menos 8. ¿Sí, Pi? Sí,
¿Alguna dudita con este ejercicio? No, profe. Ok, ustedes me avisan para continuar con lo siguiente. Sí, sí, claro que sí. Voy a explicarla con la función f de x que teníamos aquí arriba. Por ejemplo, yo quiero calcular la integral que va de 0 hasta 4, pero pues yo no la conozco, no tengo esos datos, pero sí tengo datos de un intervalo más pequeñito de 0 a 2 y otro de 2 a 4. Es decir, yo estoy partiendo en dos intervalos, este intervalo más grandote que es el que me interesa. Entonces yo lo que puedo hacer es obtener este resultado, es decir, el valor de esta integral, sumando dos integrales con unos intervalos más pequeñitos. La integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 4. Hicimos algo similar aquí abajo. Teníamos o conocíamos más bien la integral de 0 a 6, pero a mí me gustaría repartir todo ese intervalo, grandototote, en dos intervalos más pequeñitos. El intervalo de 0 a 4 y de 4 a 6. ¿Sale? ¿Ya quedó un poquito más claro? Exacto. Aquí lo hicimos así porque ya nos daban ciertos intervalos específicos que ya conocíamos. Pero más adelante, pues a mí me va a convenir a lo mejor repartir los intervalos como yo lo vea más, más útil. ¿Sale? De nada. Listo, profe. Ok, ¿alguien más? Listo, profe. Va que va. Ahora sí, vamos a pasar a las primeras técnicas de integración que vamos a estar ocupando en este curso. Pero para ello vamos a iniciar con el teorema fundamental del cálculo. Antes de pasar a eso, nada más quiero comentarles que aquí, por ejemplo, ya vimos que la interpretación geométrica de una integral definida es el área bajo la curva, pero que aquí nos pueden dar valores negativos de estas áreas y no, no quiere decir que estemos mal, sino que más bien este valor negativo nos indica si estoy calculando un área que está por encima del eje de las X o por debajo del eje de las X. En realidad, el valor numérico que me está dando esta integral puede variar en su signo porque yo estoy sumando áreas de diferentes secciones de la curva, ¿sale? Entonces nada más quería aclararles esto. Por ejemplo, aquí nosotros obtuvimos un valor negativo de esta integral. Y si nosotros quisiéramos ver la interpretación geométrica, a lo mejor nos podría asustar porque pues nos dio un valor de -8 y sabemos que no hay áreas negativas, pero en este caso sí nos puede salir un área negativa justo por este dato que les estoy comentando, ¿sale? Que el área que estamos calculando con la integral va a depender también si se encuentra esta región por debajo del eje de las X, por debajo del eje de las X, perdón, o por encima del eje de las X, ¿sale? ¿Sí me expliqué con esto? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora sí. Vamos a iniciar con el teorema fundamental del cálculo. Primero lo vamos a ver en su forma más sencillita, que es la regla de Barrow, y ahorita lo vamos a ver ya en su forma un poco más, más formal.
El teorema fundamental del cálculo lo que nos va a indicar es cómo obtener estos resultados numéricos de una integral definida. Imagínense que yo tengo la integral que va desde a hasta b de la función f de x. Y yo conozco su antiderivada. Si ustedes recuerdan, la antiderivada era esta función que yo obtengo de resolver la integral indefinida, es decir, sin contar los extremos de integración. Si yo conozco esta antiderivada y quiero llegar al resultado numérico, lo que voy a hacer es aplicar regla de Barrow. ¿Qué quiere decir regla de Barrow? Que yo voy a evaluar este resultado, esta función, primero en el extremo superior, luego en el extremo inferior, y voy a restar ambos valores para llegar a un único número. Aquí es donde justamente vamos a empezar a ver por qué se le llama antiderivada. Me voy a regresar un poquito al esquema que habíamos visto. Y nosotros dijimos la clase pasada que el resultado de una integral indefinida siempre va a ser una función más una constante. Y que esta función le vamos a llamar antiderivada. Ahora, el día de hoy yo quiero comentarles que para poder resolver cualquier integral definida, primero hay que resolverla de manera indefinida y ya después evaluar este resultado en el extremo o los extremos de integración. Voy a explicarlo poco a poco. Me regreso acá y vamos a verlo con un ejemplo. Tengo la integral que va desde -1 hasta 0 de x más 1 por el diferencial de x. Si se acuerdan, esta fue la integral que resolvimos la clase pasada por sumas de Riemann y su resultado nos dio 1/2. Ahora, nosotros habíamos visto la clase pasada que la función integrando es toda la función que está aquí adentro. Entonces, mi función integrando es x más 1. Si nosotros resolvemos la integral de esta función con las técnicas que vamos a ver ahorita, vamos a llegar a que el resultado de esta integral, el resultado de la integral indefinida, es esta función, x cuadrada sobre 2 más x. Este resultado se le conoce como la antiderivada de esta función. El día de hoy vamos a aprender cómo llegar a este resultado, pero primero quiero que vean cómo vamos a manejarlo en estos ejercicios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo esto primerito que dije? Sí. Ok. Ahora, la característica de que le llamemos antiderivada a este resultado es la siguiente. Yo tengo una función f de x, que es la que estoy integrando, y su resultado siempre va a ser una antiderivada f de x mayúscula. ¿Qué relación hay entre estas dos? La siguiente. F de x, es decir, mi función integrando, debe ser igual a la derivada de esta función f mayúscula. Vamos a verlo con el ejemplo. Yo tengo mi función x más 1, resuelvo mi integral y me da este resultado. X cuadrada entre 2 más x. Si ustedes derivan esta función, ¿cuánto creen que les dé? X más 1. X más 1. X más 1, aquí les pongo todo el desarrollo. Derivamos y llegamos a x más 1. Se cumple esta propiedad. El resultado de una integral siempre me va a dar una función que si yo la derivo, tengo que llegar a la función original. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí con esta segunda columna? Sí, profe. Ok. Ahora imagínense que yo ya sé integrar, que yo pude obtener esta antiderivada por los métodos que vamos a ver ahorita, y quiero ahora llegar al resultado numérico porque estoy resolviendo una integral definida. De acuerdo a mi regla de Barrow, lo que tengo que hacer es evaluar esta función, que es la antiderivada, que tengo aquí marcada en el recuadro. Tengo que evaluarla primero en el extremo superior, es decir, en 0, luego en el extremo inferior, es decir, en -1, y después restar los dos numeritos. Vamos a hacerlo. Evalúo la función que yo obtuve de mi resultado, es decir, la antiderivada, en 0. Me queda pues 0 al cuadrado entre 2 más 0. Luego, evalúo la misma función, pero en -1. Me queda -1 al cuadrado entre 2 más -1. Si hacemos las operaciones, aquí me queda 0. Aquí me queda 1/2 menos 1, pero con este signo negativo me queda -1/2 más 1,
y eso me da como resultado final un medio. Es decir, me dio el mismo resultado que yo obtuve con sumas de Riemann, pero ahora sí ya ocupando el concepto de antiderivada y la regla de Barrow. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que esta presentación ya la tienen desde la clase pasada, para que no se preocupen por a lo mejor copiar este ejemplo. Ok. Ahora sí, con el teorema fundamental ya expresado de su forma formal, de la manera más formal posible, vamos a ver que la derivación y la integración son procesos inversos. Lo que yo estoy planteando aquí es como la definición completa de una integral indefinida, pero lo que quiero que lleguen es a lo siguiente. Nosotros ya dijimos que el resultado de una integral indefinida es una antiderivada. Y ya dijimos que la característica entre estas dos quiere decir que si yo derivo f mayúscula, voy a llegar a la función original. Lo que estoy comentándoles es exactamente lo mismo que viene en este recuadro. Si yo derivo la antiderivada, quiere decir que estoy derivando el resultado de mi integral. Entonces, si yo aplico una derivada a una integral, obtengo el mismo resultado. ¿Qué quiere decir? Que estoy asegurando que la derivación y la integración son procesos inversos. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos que desarrollemos. Vamos a ver cómo si yo derivo mi resultado, llego a la función original, y de esta manera estamos asegurando que ambos procesos son contrarios o, bueno, son inversos, ¿sale? Pero bueno, si yo les preguntara qué dice el teorema fundamental del cálculo, lo que ustedes tendrían que comentar es que la derivación y la integración son procesos inversos, y también podrían agregar que se cumple esta propiedad entre la función que estoy integrando y su antiderivada. Esta propiedad nos dice que si yo derivo la antiderivada, llego a la función original que estoy integrando, ¿sale? ¿Alguna dudita hasta aquí? No, todo bien. No. Ok. Ahora sí, vamos a pasar a nuestras primeras formulitas de integración. El día de hoy solo vamos a hacer ejercicios de integración como muy sencillitos, todavía no le vamos a agregar tanta complejidad, porque quiero que empiece a quedar claro cómo empezar a hacer este proceso de integración. Nosotros acabamos de decir que la derivada y la integral son operaciones inversas. Aquí, por ejemplo, yo les acabo de escribir una lista de varias funciones. X, x cuadrada, x cúbica, funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Y de este lado estoy escribiendo las derivadas de estas funciones. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? 2x 2x 2x. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? menos cosecante al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de ángulo cuya tangente? De x. ¿Ángulo qué, perdón? Ángulo cuya tangente es x. 1 entre 1 más 1 x. entre 1 más x al cuadrado. Exacto. Entonces, repito, estoy poniendo del lado izquierdo varias funciones que ya conocemos y del lado derecho sus derivadas. Por eso pongo esta flechita. Para llegar de aquí a acá, lo que estoy haciendo es derivar. Eso ya lo saben, ya lo conocemos, porque ustedes ya llevaron el curso pasado, pues toda esta parte de las derivadas. Pero como yo ya sé que la integral y la derivada son procesos inversos, si yo de aquí a acá estoy derivando, el sentido contrario sería integrar. Es decir, si yo integro estas funciones que tengo del lado derecho, el resultado van a ser estas funciones que tengo acá. Por ejemplo, si yo derivo x, el resultado es 1. Y ahora si lo veo en el sentido contrario, si yo integro 1, el resultado es x. Vamos a ver otra. ¿Cuál sería el resultado de integrar 3x cuadrada? X cúbica. X cúbica, ¿sale? Porque es exactamente el mismo proceso, pero en sentido contrario. A ver, otra. ¿Cuál es la integral de secante cuadrada? tangente. Tangente, ¿sale? Es decir, ya únicamente lo que estoy haciendo es ver estas dos columnas, pero en sentido contrario. Otra, por ejemplo, ¿cuál es la integral del coseno?
Seno. Seno de X, ¿sale? Sí me voy explicando con esta parte de los procesos inversos. Sí. Sí. Entonces, aprovechando esta particularidad que acabamos de ver, que si yo voy de izquierda a derecha derivo y si voy de derecha a izquierda integro, vamos a pasar a nuestra primera lista de formulitas, por así decirlo, para hacer integrales. Esta primera lista justamente la nombré lista de antiderivadas porque todas las sacamos de estas derivadas que ya conocíamos. Todas estas ya las pudimos obtener de manera como más directa porque sabemos que la derivada y la integral son procesos inversos. Y aparte, esta primera lista que vamos a estar ocupando el día de hoy tiene la característica de que únicamente vamos a estar trabajando a esta variable x, pero solita, es decir, no le estoy sumando nada, no le estoy elevando alguna potencia aquí adentro de los argumentos, es decir, solo es la x solita, sencillita, sin ningún problema, porque si ya tuviéramos funciones un poquito más complicadas, vamos a tener que ocupar otras fórmulas de integración que vamos a ver la siguiente semana, ¿sale? Entonces, repito, esta lista que vamos a ocupar proviene de las derivadas que ya conocíamos y aparte solo vamos a manejar a la variable x sin nada más que le estemos agregando, ¿sale? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Ok. Voy a tratar de explicar cada una de ellas, pero ahorita las vamos a estar ocupando en los ejercicios. La integral del diferencial de x, así solito, va a ser x más una constante. ¿Por qué estoy agregando más una constante en todas estas fórmulas? Porque son integrales indefinidas. Exacto, tengo integrales indefinidas, eso ya lo habíamos visto desde un inicio, y no estoy poniendo ningún extremo de integración, ¿sale? Ahorita vamos a ver el por qué tenemos siempre esta constante en los ejercicios que vamos a estar desarrollando. En esta primera formulita, por ejemplo, ¿quién es mi función integrando? La constante 1. Exacto, un 1. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido y aquí había un 1. Entonces, si yo integro 1 por el diferencial de x, el resultado es x más una constante. Si yo lo que estoy integrando es únicamente una x, pero elevada a una potencia, es decir, a la x no le estoy sumando nada adentro de la potencia, ni le estoy haciendo alguna otra operación, únicamente la estoy elevando a una potencia, el resultado de esta integral va a ser dejar esa x como está y al exponente sumarle un 1 y luego dividir todo eso entre n más 1, más obviamente nuestra constante. Esta formulita de integración es válida para cualquier potencia excepto para menos 1. Cuando x está elevada a la menos 1, esa función se integra con otra formulita que vamos a ver la siguiente semana. ¿Hasta aquí va quedando todo claro? Sí, profe. Ok. Vámonos ahora con las integrales de las funciones trigonométricas. Ojo, aquí no vamos a tener todavía todas las funciones trigonométricas, porque por ejemplo aquí no tenemos la integral de la tangente, ni de la cotangente, ni de la secante, ni de la cosecante. Tenemos solo estas que están con ciertas particularidades. Vamos a ver cada una de ellas. La integral del seno de x así solito es menos coseno de x. La integral del coseno de x es seno de x. Ahí no hay ningún problema. Son muy, muy sencillas, pero las que siguen hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí tengo la integral de la secante cuadrada. La secante forzosamente tiene que estar al cuadrado, si no, yo no podría aplicar esta integral. La integral de la secante cuadrada es tangente de x y la integral de la cosecante cuadrada es menos cotangente de x. Luego tengo otro tipo de integral, igual trigonométrica, pero donde yo tengo una multiplicación de dos funciones trigonométricas, la secante por la tangente. La integral de este producto es secante de x. Y finalmente tenemos la integral de la cosecante por la cotangente que me da menos cosecante de x. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Ok. Y finalmente, otras tres que vamos a estar trabajando son
las integrales que están relacionadas con funciones trigonométricas inversas. La integral de la diferencial de x entre la raíz de 1 menos x cuadrada me da ángulo cuyo seno. La integral del diferencial de x entre 1 más x cuadrada me da ángulo cuya tangente. Y la integral de la diferencial de x entre x por la raíz de x cuadrada menos 1 me da ángulo cuya secante. Ahorita lo que vamos a hacer es aplicar todas estas formulitas, toda esta lista de antiderivadas en ejercicios en la pizarra digital. Pero hasta ahorita no vamos a poder resolver ninguna integral que no se parezca a estas que tenemos, ¿sale? Es decir, nuestros ejercicios se tienen que parecer a estas formulitas que estamos aprendiendo, porque son las primeras fórmulas que vamos a estar trabajando en el curso. ¿Va que va? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Voy a pasar a los ejercicios, vamos a ir haciendo cada uno de ellos, pero me voy a regresar a esta diapositiva para también relacionar lo que estamos viendo de las fórmulas. Nos pide este ejercicio resolver la siguiente integral indefinida. Vamos a empezar con la integral que tenemos aquí. Es la integral indefinida de x cuadrada menos x más 1. ¿Cómo sé que es una integral indefinida? Porque no tiene A y B. Bueno, no. Muy bien. tiene extremos. Exacto, no tiene extremos de integración. Por lo tanto, ¿qué resultado o qué tipo de resultado deberíamos llegar en este ejercicio? Una función más una constante. Muy bien, hay que llegar a una función más una constante. Es más, lo voy a escribir tal cual. Hay que llegar a una función más una constante. A esta función a la que vamos a llegar, ¿cómo se le llama? Antiderivada. Antiderivada. Muy bien. Ahora otra cosa. ¿Cuál es la función integrando en este ejercicio? X cuadrada menos x más 1. Exacto. Todo lo que está aquí adentro, recuerden, es mi función integrando. La voy a escribir aquí arribita. F de x es x cuadrada menos x más 1. Muy bien, ya identificamos lo que tenemos y también ya identificamos a qué tipo de resultado vamos a llegar. Ahora sí, vamos a resolverla poco a poco. Primero vamos a tratar de aplicar algunas propiedades que vimos en la teoría de esta clase, que también se pueden aplicar a las integrales indefinidas. Por ejemplo, si yo tengo aquí adentro una suma o una resta de términos, ¿qué creen que yo podría hacer con esta integral? Separarla. Separarla. Exacto, puedo separarla. No importa que no sea una integral definida, esta propiedad también se cumple para las integrales indefinidas. Puedo separar en tres integrales. La integral de x cuadrada por mi diferencial de x menos la integral de x por el diferencial de x más la integral de 1 por el diferencial de x. Ahora sí tengo ya tres integrales que puedo resolver de manera pues muy sencilla con la lista de antiderivadas que acabamos de ver, ¿sale? Analicemos la primera integral. Mi función que estoy integrando es una función x al cuadrado. ¿A qué formulita se parece? A la segunda. A la segunda. ¿Por qué se parece a la segunda? Porque tengo una variable x solita elevada a una potencia numérica, ¿sale? Voy a escribir aquí al ladito la formulita que voy a ocupar, que es la integral de x a la n, diferencial de x, eso es x a la n más 1, sobre n más 1, más una constante. Entonces, voy a resolver esa primera integral con esa fórmula. N, ¿quién es? ¿Quién dijimos que era n? El exponente. El exponente, que en este caso, ¿cuánto vale? 2. 2. Entonces, el resultado sería x a la 2 más 1 entre 2 más 1. Ojo, cuando ya estoy resolviendo una integral, ya no escribo la viborita ni el diferencial de x porque lo que estoy haciendo es ya aplicar esa operación. Entonces, aquí ya en los resultados ya no hay que escribir la d de x ni tampoco la viborita porque, bueno, lo comento porque he visto que muchas veces como que se nos va y queremos seguirlo poniendo. Aquí ya no lo pongo porque este ya es pues mi resultado de esta primera integral, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí?
Sí, profe. Sí. Voy a ir simplificando. 2 más 1, ¿cuánto me queda? 3. Muy bien. X al cubo sobre 3. Luego, esta otra integral de acá, ¿cómo la podríamos resolver o a cuál se parece? Igual a esa segunda ecuación. Exacto, se parece igual a esta formulita, a esta segunda fórmula. Pero aquí, por ejemplo, ¿quién es la potencia? 1. 1. Aunque no la escribimos, nosotros sabemos que aquí hay un 1. Por lo tanto, también puedo aplicar esta fórmula que acabo de escribir aquí al ladito. Por lo tanto, me quedaría menos x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Es decir, menos x al cuadrado sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Finalmente, ¿cómo resuelven esta última integral? Sería la integral de una constante, ¿no? Bueno, de un. Muy bien, sería la integral de 1 que tengo aquí. En realidad yo les puse el 1 aquí adentro para que recuerden que pues estoy separando en 3 integrales, pero es lo mismo que escribir únicamente la integral del diferencial de x. Si nosotros vemos nuestro formulario, la integral del diferencial de x es únicamente x más la constante. Por lo tanto, ocupo esa formulita y me queda más x. Esto de aquí abajo ya casi es mi resultado, pero ¿qué me falta? Más C. Exacto, nada más me falta ponerle más una constante. Y listo, ahora sí. Este resultado de aquí es el resultado de resolver la integral definida que me dieron al inicio. ¿Sale? ¿Alguna dudita con este primer ejemplo? No, ninguna, profe. No. No, profe. Ok. Ahora, antes de continuar, quiero que empecemos a conectar estos conocimientos. Dijimos que el resultado de mi integral indefinida iba a ser una función más una constante. Y a esta función dijimos que le íbamos a llamar antiderivada. ¿Sale? Entonces, aquí en nuestro resultado, ¿quién sería la antiderivada? X a la 3 entre 3 menos x al cuadrado entre 2 más x. Exacto, todo lo que yo obtuve, pero bueno, sin contar a mi constante. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora vamos a ver si se cumple lo que habíamos visto en la teoría. Mi antiderivada, ya dije, es f de x mayúscula, que me dio x cúbica entre 3 menos x cuadrada entre 2 más x. Si yo derivo esta antiderivada, a ver, ustedes díganme, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me daría si yo derivo x cúbica entre 3? X cuadrada. Muy bien. ¿Cuánto me da la derivada de x cuadrada entre 2? X. X. Muy bien. ¿Y cuánto me da la derivada de x? 1. 1. 1. ¿Qué vemos? Que es la misma función que se está integrando. Exacto, se cumple la propiedad que habíamos dicho, que la función integrando debe ser igual a la derivada de su resultado, es decir, de la derivada de su antiderivada. ¿Sale? Sí, profe. Y ahora sí, ¿por qué ponemos una constante siempre? Bueno, porque si yo derivo todo esto, la derivada de una constante es 0 y sigue cumpliéndose esta relación. ¿Sale? Entonces, yo podría aquí sustituir cualquier valor de alguna constante. Puedo poner un 2, un -3, un 1000, pero sigue cumpliéndose esta propiedad, que f es igual a f mayúscula derivada. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que dice así: tenemos la integral del diferencial de x entre x cuadrada. Otra vez es una integral indefinida, por lo tanto el resultado también va a ser
su antiderivada más una constante. Pero ahora, antes de hacer todo el procedimiento, ¿quién sería mi función integrando en este ejercicio? 1 sobre x cuadrada. ¿Cómo, perdón? Pues podría ser x a la menos 2. Muy bien. O también, ¿de qué otra forma? Alguien creo que ya lo había dicho. 1 sobre x cuadrada. Exacto. 1 sobre x cuadrada. Recuerden, la función integrando es todo lo que está en medio del diferencial y el símbolo, que en este caso es 1 entre x cuadrado. Hay que tener mucho cuidado porque la x cuadrada está en el denominador y así se tiene que quedar. Pero bueno, ahora, si yo quiero resolver este integral con las formulitas que acabo de ver, yo podría decir que no se parece a ninguna de ellas, así como está. Yo no tengo en estas fórmulas alguna donde la x esté en el denominador y esté solita. Entonces, como bien ya había comentado su compañero, ¿qué le puedo hacer a esa x cuadrada para no tenerla en el denominador? Escribirla como x a la menos 2. Muy bien. Yo en vez de poner 1 entre x cuadrada, puedo poner x a la menos 2 por el diferencial de x. Y ahora sí, ¿a qué fórmula se parece? A la A la segunda. Muy bien, a la segunda. La integral de x a la n, diferencial de x, que es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. La vamos a resolver así y también se puede aplicar aunque este exponente sea negativo. No pasa nada, nada más vamos a cuidar que estemos aplicando bien esta formulita. Entonces, el resultado me quedaría x elevado a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, más mi bonita constante. ¿Cuánto me da menos 2 más 1? Menos 1. Muy bien, x a la menos 1 entre menos 1 más la constante. O lo que es lo mismo, ¿cómo puedo reescribir esta expresión? Menos 1 sobre x. Muy bien, menos 1 sobre x más la constante. Este ya es mi resultado. ¿Quién es mi antiderivada ahí? Menos 1 sobre x. Muy bien. ¿Y cuánto me da si yo derivo menos 1 entre x? Uno sobre x al cuadrado. Muy bien. ¿Sale? Y aquí igual se cumple que f de x minúscula es igual a f mayúscula prima de x. ¿Alguna duda con este otro ejercicio? No, profe. Ok. Ustedes me avisan. Listo, profe.
Ok, ¿alguien más? Listo, profe. Va que va. Vamos a hacer otros ejercicios. Y dice así, resolver la siguiente integral es una integral definida. ¿Por qué es una integral definida la que nos están dando ahorita? Porque Porque tiene extremos. Muy bien, tiene extremos de integración. Por lo tanto, ¿a qué tenemos que llegar como resultado? A un número. Muy bien, aquí el resultado sí debe ser un número. Pero bueno, como ya lo empezamos a ver en la teoría, para poder llegar a este número, primero hay que resolver la integral indefinida de esa función. ¿Sale? Es decir, le voy a quitar los extremos de integración por el momento, no los voy a agarrar y únicamente voy a resolver la integral de manera indefinida. Ahora, ¿cuál es mi función integrando aquí? 1 sobre x cúbica. Muy bien, mi función integrando en este caso es 1 entre x cúbica. Como no se parece a alguna de las fórmulas que estoy ocupando, necesito primero reescribir un poquito mi función integrando para que se parezca un poco más. ¿Cómo la puedo reescribir? X a la menos 3. Muy bien. Entonces ya aquí ya estamos viendo, por ejemplo, un primer tip. Si yo tengo un término solito que está en el denominador, me conviene más a lo mejor subirlo al numerador para ver si se parece a alguna de nuestras fórmulas. Ahora sí, ¿a qué fórmula se parece? A la segunda. Muy bien, a la segunda la voy a escribir acá. La estoy reescribiendo muchas veces, nada más para que nos la vayamos aprendiendo. Y así le voy a hacer en varios ejercicios. Pero bueno, a medida que ustedes avancen, pues ya no es necesario que la estén escribiendo, ¿sale? Ok, vamos a aplicar esta fórmula. Nos queda x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Más la constante, porque ahorita estoy resolviendo la integral indefinida. Si yo hago las operaciones, me queda x a la menos 2 entre menos 2 más una constante. Y si yo lo reescribo, me queda menos 1 entre 2 por x al cuadrado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, yo ya obtuve el resultado de esta integral indefinida, pero no me están pidiendo eso, me están pidiendo el resultado de la integral definida. De acuerdo a lo que acabamos de ver en la teoría, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Sustituir la antiderivada. ¿En dónde? Es- ya sé cómo. Ah, sí, sí. Sustituir menos un medio y restarle la antiderivada sustituida con menos uno. Ok, muy bien, más bien vamos a evaluar la antiderivada. De este resultado, ¿quién es mi antiderivada? Menos Menos. 1. Entre 2x al cuadrado. Muy bien, esta es mi antiderivada. La voy a poner acá. F mayúscula de x, mi resultado es menos 1 entre 2 por x al cuadrado. Me voy a regresar tantito a la teoría para que lo recordemos. Para poder llegar al resultado de esta integral definida, lo que tengo que hacer es evaluar esa antiderivada, primero en el extremo superior, luego en el extremo inferior y restarlos. Es decir, yo voy a resolver esta integral definida, que es la integral desde menos 1 hasta menos 1 medio, de la siguiente manera. Ay. Voy a agarrar mi antiderivada, que en este caso me dio menos 1. Bueno, lo voy a escribir primero de manera general. Voy a agarrar mi antiderivada f de x y la voy a evaluar en ambos extremos. Primero en menos 1 medio y luego en menos 1. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a agarrar la función que yo acabo de obtener, que es menos 1 entre 2x al cuadrado, y la voy a evaluar desde menos 1 medio hasta menos 1. Recuerden, la manera en que yo evalúo siempre es respetando la regla de Barrow.
primero hay que evaluar en el extremo superior y luego en el extremo inferior. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Evaluamos. ¿Qué quiere decir evaluar? Quiere decir que yo voy a agarrar mi función, es decir, mi antiderivada, pero en vez de poner x, voy a poner el valorcito de uno de mis extremos. Por ejemplo, aquí pongo menos un medio. Hago lo mismo, pero con el otro extremo, es decir, me queda menos 1 sobre 2 por x al cuadrado, pero aquí x va a valer menos 1. Y una vez que ya hago estas evaluaciones, las resto entre sí. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, vamos a hacer las operaciones. Me queda menos 1 sobre menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me queda? 1, Muy bien, menos 1 al cuadrado me queda 1. Y 2 al cuadrado, ¿cuánto me queda? 4. 4. 4. ¿Sale? Entonces, todo este término al cuadrado me queda un cuarto. Voy con el otro. Lo voy dejando así. Menos 1 sobre 2 por menos 1 al cuadrado. Pues es 1. Por lo tanto, me queda lo siguiente. ¿Sí? ¿Alguien alzó su manita? ¿Este de aquí afuera o cuál? ¿Este? Ah, el de acá. De nuestro resultado. ¿Sale? Acuérdate que nos dio menos 1 sobre 2 entre x cuadrado. Sí, no te preocupes. Va que va. Vamos a hacer las operaciones. ¿Cuánto me da 2 por un cuarto? Un medio. 1 medio. Muy bien, me queda menos 1 sobre un medio menos 1 entre 2. Si hacemos ley del sándwich, es decir, extremos con extremos, medios con medios, ¿cuánto me queda esta división? 2. Muy bien, me queda 2 por menos 1 me queda menos 2. Y 1 por 1 me queda 1. ¿Sale? Me queda 2. Y menos un medio, ¿cuánto me queda? Más un medio. Más un medio. ¿Y cuánto es menos 2 más un medio? Menos 3 medios. Muy bien. Este menos 3 medios es el resultado de mi integral definida que me estaban pidiendo al inicio. ¿Alguna dudita hasta aquí? No, profe. Ok, ustedes me avisan. Por mi parte ya. Ok, ¿alguien más? Listo, profe. Listo, profe. Ok, un segundito. Va. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice resolver la siguiente integral definida. Es la integral que va desde menos pi hasta pi de 2 por el seno de x diferencial de x. ¿Quién es mi función integrando en este ejercicio? 2 seno de x. Muy bien, todo lo que está aquí adentro es la función integrando, es decir, f de x es 2 por seno de x.
Para poder resolver esta integral definida y llegar a un número, primero hay que resolver la integral indefinida. Es decir, primero tengo que resolver la integral de 2 por el seno de x diferencial de x. Recuerden que esta x que está aquí no se está multiplicando, sino que más bien es el argumento de la función trigonométrica. Ahora, vamos a ver qué propiedades podemos ocupar. Si yo tengo una constante que está multiplicando a una función, aquí adentro de la integral, ¿qué podríamos hacer? Sacar al 2. Sacar al 2, profe. Exacto, puedo sacar la constante. Me queda 2 por la integral del seno de x diferencial de x. ¿Y a qué fórmula de integración se parece? El seno de x. Muy bien, aquí ya lo tenemos directa, está igualita. Me voy a regresar tantito acá para que la vean. Y la integral del seno de x es menos coseno de x. La voy a reescribir nada más para que nos acordemos. La formulita es la integral del seno de x, diferencial de x es menos coseno de x más la constante. Por lo tanto, el resultado de este ejercicio sería 2, que es mi constante, por menos coseno de x. Es decir, lo que estoy poniendo aquí en el paréntesis, pues es el resultado de esta integral. Como ya es el resultado, recuerden, ya no escribo ni el diferencial, ni la viborita, únicamente pongo mi función, que es mi resultado. ¿Qué le falta a mi resultado antes de continuar? ¿Sumar Sí. la constante? Exacto, le falta sumarle la constante. Si yo hago las operaciones, pues me puede quedar un resultado un poquito más simplificado, que es menos 2 por el coseno de x más la constante. Pero bueno, no me están pidiendo la integral indefinida, me piden resolver la integral definida, entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Evaluar la antiderivada Muy bien. Con pi y menos pi. Y Exacto. restarlos. Perfecto. Tengo que mi antiderivada es esta función, menos 2 coseno de x, y lo que tengo que hacer es evaluar esa antiderivada primero en el extremo superior, que es pi, y luego en el extremo inferior, que es menos pi, y restarlos. Es decir, voy a evaluar mi función menos 2 coseno de x, primero en el extremo superior y luego en el extremo inferior. Vamos a hacerlo. Primero evalúo en el extremo superior, me queda menos 2 coseno de pi, menos, recuerden que este menos es de que estoy ahora evaluándole en el extremo inferior, me queda menos 2 coseno de menos pi. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok. ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Muy bien, vale menos 1. Entonces me queda aquí menos 2 por menos 1. Luego, ¿cuánto vale el coseno de menos pi? Igual menos 1. Muy bien. Hago las operaciones y me queda aquí menos 2 por menos 1. ¿Cuánto me da? 2. 2. Menos 2 por menos 1 también me da 2 positivo. ¿Y cuál es el resultado que acabo de obtener? 0. Cerito. Este 0 es el resultado de mi integral definida. ¿Sale? ¿Sí, Pi? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, en lo que terminen de copiar, vamos a tratar de visualizar esto de manera gráfica.
yo estoy integrando a la función 2 seno de x, ¿sale? La función 2 por seno de x sería una función que tiene más o menos este comportamiento. Algo así, y que se sigue, ¿sale? Donde llega hasta el número 2 y hasta el número menos 2 por esta constante que estamos multiplicando al inicio, ¿sale? Sí, hasta ahí vamos bien, sí recordamos la forma de la gráfica. Sí. Ok. Y únicamente, bueno, ya sabemos que esta función puede continuar tanto al menos infinito como al infinito, pero únicamente estoy analizando el intervalo que va desde menos pi hasta pi. ¿Cuál dijimos que era la interpretación geométrica de la integral? El área bajo la curva. Muy bien, el área bajo la curva. Entonces, lo que nosotros estaríamos analizando es el área que se forma debajo de la curva en el intervalo dado, que es este pedacito, pero también este otro pedacito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero ahora vamos a ver qué nos dio. Nos dio que el resultado era 0. Entonces yo podría pensar que no hay área debajo de la curva porque pues me dio cerito. ¿Por qué creen que sucedió esto? ¿O por qué creen que aquí nos dio 0 cuando yo estoy viendo que sí tengo área en este intervalo? Porque un área era negativa y el otro es positiva, ¿no? Exacto. Y es el mismo tamaño. Exacto, acabamos de decir que hay veces que nos pueden dar áreas negativas porque estamos diciendo o estamos analizando si esta región está por debajo del eje de las X o por arriba del eje de las X. Nosotros también sabemos que la función seno es simétrica, por lo tanto esta área de aquí vale lo mismo que esta área de acá, pero esta la considero negativa y esta positiva. Y al momento de sumarse, pues nos dio que era 0. Entonces, este 0 no quiere decir que no hay área, sino que más bien las áreas que están aquí, como tienen signos diferentes, se compensaron y por eso me dio cerito. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, entonces cuando los límites del intervalo, perdón, de integración sea, o sea, como que sea uno positivo y el otro negativo del otro, ¿van a dar 0? No, eso pasa porque esta función es simétrica, ¿sale? Pero si no es simétrica, no siempre nos va a dar 0, ¿sale? Ah, ok, gracias. De nada. Ustedes. Y en este caso, ¿sí es correcto decir que el área debajo de la curva es 0? No. De hecho, aquí no nos están pidiendo el área de la curva, nada más nos pidieron resolver la integral y la integral nos da 0. Ese es nuestro resultado. Pero si nos hubieran pedido el área bajo la curva, tendríamos que haber hecho como este análisis y a lo mejor separar por dos regiones y decir que en esta región el área vale tanto y en esta otra región el área vale tanto. Ah, ¿Vale? ok, gracias. De nada. ¿Sí alguien tenía otra duda? Ujú. Sí, exacto. No, sí. No, siempre hay que hacer esto. Si nos piden una integral definida, siempre primero hay que hacer la indefinida y luego evaluar. ¿Sale? De nada. Profe, ¿el Sí. valor del área positiva y de la negativa es de 2 en cada una o el área tiene otro valor? Me parece que en este caso sí es de 2 en cada una, pero igual, si gustan verificarlo, lo que podrían hacer es integrar esta función, pero nada más, por ejemplo, de menos pi a 0 y aparte de 0 a pi. ¿Sale? Sí, profe, gracias. De nada.
Ustedes me avisan. Listo, profe. Ok, ¿alguien más? Listo, profe. Va que va. Vamos a hacer otro. Dice resolver la siguiente integral definida, que va desde menos 1 hasta 1, del diferencial de x entre 1 más x cuadrado. ¿Cómo sabemos que sí es una integral definida? Los extremos de Tenemos integración. Nuestros intervalos. Muy bien, los extremos de integración para poder resolverla. ¿Quién es mi función integrando en este ejercicio? 1 sobre 1 más x al cuadrado. Exacto. Ahora, para poder llegar al resultado, es decir, para poder llegar al número que me piden en este ejercicio, primero hay que resolver la integral indefinida, la diferencial de x entre 1 más x al cuadrado. Aquí, por ejemplo, no me conviene tanto subir todo el denominador, porque lo tendría que subir todo completo. No se vale subir, por ejemplo, x a la menos 2 y 1 a la menos 1, porque se están sumando y recuerden que eso no es correcto por nuestra álgebra y nuestras leyes de los exponentes. Entonces no me conviene subirlo, lo voy a dejar así y me voy a fijar en mis formulitas si se parece a alguna de las fórmulas que ya conozco. ¿Se parece a alguna? La del arco tangente. Muy bien, se parece a la de ángulo cuya tangente o arco tangente. Está exactamente igual, por lo tanto la podemos aplicar así como está. La voy a escribir aquí al ladito. La integral del diferencial de x entre 1 más x al cuadrado es igual a ángulo cuya tangente es x más la constante. ¿Sí alguien alzó su manita? Sí, profe. ¿Por qué dijo que no conviene subirla? Ah, porque si yo la subo, mira, si quieres vamos a hacerlo. Si yo la subo me quedaría la integral de 1 más x al cuadrado, pero todo eso a la menos 1, ¿sale? ¿Se parece a alguna de las formas conocidas? No, profe. Exacto, entonces no nos conviene tanto porque estas primeras técnicas que estamos viendo es tratar de que nuestra función integrando se parezca a alguna de las fórmulas que ya tenemos, ¿sale? Entonces como si yo la subo, también es algo correcto, algebraicamente hablando, pero no me conviene porque no se parece a alguna de las que ya tengo, ¿sale? Sí, gracias. Va que va, de nada. Ok. En este caso me doy cuenta que ya la forma que tengo aquí adentro es exactamente la que yo necesito. Por lo tanto, nos quedaría que el resultado de esta integral es ángulo cuya tangente es x más una constante. ¿Sale? ¿Quién es mi antiderivada? Ángulo cuya tangente de x. Muy bien, todo esto es mi antiderivada que voy a ocupar para poder hacer la integral definida. Entonces, si me piden la integral definida, que es la integral de menos 1 hasta 1, del diferencial de x entre 1 más x al cuadrado, tengo que evaluar esta antiderivada, es decir, el ángulo cuya tangente es x, lo voy a evaluar desde menos 1 hasta 1, ¿sale? Primero hay que evaluarlo en el extremo superior, es decir, ángulo cuya tangente es 1, menos ángulo cuya tangente es menos 1, es decir, evaluarlo en el extremo inferior. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Ahora, yo sé que a lo mejor se nos complica un poquito entender esto del ángulo cuya tangente. Recuerden que estas operaciones son las inversas de las funciones trigonométricas, así que vamos a tratar de recordar un poquito cómo podríamos obtener las funciones trigonométricas de algunos ángulos notables. Por ejemplo, ¿cuánto vale no sé, la tangente de 45 grados? 1. 1, ¿sale? ¿Cuánto vale, por ejemplo, el seno de 30 grados?
Un medio. Medio. Ah, ¿Sale? ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. cero. ¿Sale? Muchos de estos valores, ahorita todavía no vamos a resolver esta parte, me voy a enfocar primero en las funciones trigonométricas. Muchos de estos valores no son de mucha utilidad porque aparecen muchísimo en los ejercicios de matemáticas, ¿sale? El ángulo de 45 grados, el ángulo de 30 grados, 90 grados, son ángulos que se conocen como ángulos notables porque aparecen en muchas aplicaciones. Nosotros podríamos obtener estos valores ocupando nuestra calculadora, ocupando las gráficas de las funciones trigonométricas o incluso ocupando algún otro recurso matemático. Yo les voy a enseñar aquí una técnica como un poquito más sencilla, como de truquito, para que recuerden estos valores de las funciones trigonométricas de los ángulos más importantes. Entonces vamos a construir una tablita. Aquí arribita yo voy a poner el seno de un ángulo y aquí abajo el coseno de un ángulo. En la fila del seno voy a poner los números del 0 al 4 en orden ascendente. 0, 1, 2, 3 y 4. Y en la fila del coseno voy a poner los mismos números, pero en orden descendente. 4, 3, 2, 1, 0. Todos estos números van a estar afectados por una raíz cuadrada y toda esa raíz cuadrada va a estar dividida entre 2. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Arriba de cada columnita voy a poner los ángulos notables que a mí me interesa conocer. Esos ángulos pues son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Pero también como en matemáticas nos conviene manejar radianes, voy a poner arribita pues su equivalencia en radianes. 0 grados vale 0 radianes. 30 grados, ¿cuánto vale? ¿Alguien se acuerda? Pi sextos. Muy bien, pi sextos radianes. 45 grados. Pi cuartos. 60 grados. Pi tercios. Y 90 grados. Pi medios. Muy bien, ¿sale? Ahora sí, ya construí mi tablita y esta tablita me va a ayudar a encontrar el valor de la función seno y coseno de cualquiera de estos ángulos que tengo aquí. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo. Yo quiero, por ejemplo, el seno de pi sextos. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a la fila del seno, me posiciono en la columna de pi sextos y escribo este numerito, pero adentro de una raíz, porque recuerden que todos estos números están adentro de la raíz. Entonces me queda 1 adentro de la raíz. Y todo está dividido entre un 2. Por lo tanto me queda un medio, que eso es 0.5. ¿Sale? Que coincide con lo que vimos acá, seno de 30 grados, 0.5. Vamos a ver otro. Si yo quiero, por ejemplo, el coseno de igual pi sextos. Me posiciono en la fila del coseno, en la columna de pi sextos, y agarro ese numerito, pero adentro de la raíz. A raíz de 3, y todo eso sobre 2. Y listo. Hagamos otro. ¿Cuánto me da, por ejemplo, el coseno? Bueno, no, mejor el seno de 45, de pi cuartos. Ustedes díganme, viendo la tablita. Raíz de 2 sobre 2. Exacto. Me posiciono en la fila del seno, en pi cuartos y agarro este 2, que es raíz de 2, y todo eso sobre 2. ¿Sale? ¿Sí se entendió más o menos cómo ocupar la tablita? Sí, profe. Ok. Ahora, por ejemplo, nada más para llegar a este resultado, quiero ahora calcular el coseno de pi cuartos con la tablita. ¿Cuánto me da?
Raíz de 2 sobre 2. Muy bien, raíz de 2 sobre 2. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, la tangente de pi cuartos ocupando esa tablita, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Pues la tangente es el seno sobre el coseno, entonces el seno de pi cuartos sobre el coseno de pi cuartos. Exacto. Hay una propiedad que nos dice que la tangente es el seno de ese ángulo entre el coseno. Si yo ya saqué cuánto vale el seno de pi cuartos y también el coseno de pi cuartos, únicamente los divido. Y me queda raíz de 2 sobre 2 entre raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto me da? 1. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok. Ahora sí, vamos a regresarnos al ejercicio, ya con este repasito que hicimos de funciones trigonométricas, y vamos a tratar de encontrar los valores que nos piden. Si me están preguntando el ángulo cuya tangente es 1, justamente hay que leerlo así. ¿Cuál es el ángulo o cuánto vale el ángulo que hace que la tangente me dé 1? Con estos valores, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? 45 grados. 45 grados, que en radianes ¿cuánto vale? Pi cuartos. Pi cuartos, ¿sale? Menos ángulo cuya tangente es menos 1. En la tangente tiene justamente esta propiedad, que si yo ya sé que el ángulo cuya tangente es 1 es pi cuartos, el ángulo cuya tangente es menos 1 es el mismo ángulo, pero con signo contrario. Es decir, menos pi cuartos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Quitamos ambos signos, me queda pi cuartos más pi cuartos, ¿y eso cuánto me da? Pi medios. Pi medios. Muy bien. Pi medios, ¿quién es? 90 grados. Muy bien. Y en este caso, ¿qué acabo de obtener? La integral definida. Exacto, el resultado de la integral definida. Aquí otra cosa que quiero comentarles de una vez es que a partir de este momento necesito que ya se acostumbren a ocupar los radianes. De hecho, ya no va a ser como tan útil o tan correcto escribir los ángulos con grados. Así que siempre hay que estar escribiendo estos resultados que involucren un ángulo, pero ocupando radianes. ¿Sale? ¿Sí, Pi? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ahora ya nada más para terminar este ejercicio en lo que están copiando, voy a hacer aquí en chiquito la gráfica de esta función, que es la función 1 entre 1 más x cuadrada. Si ustedes hacen esa grafiquita, van a ver que tiene un comportamiento más o menos así. Esta es mi función f de x. Y estamos analizando esa función únicamente en qué intervalo. Menos 1 a 1. Muy bien. De menos 1, imagínense que está por aquí, a 1. Pi medios, ¿qué me representa? ¿90 grados? Ok, bueno, es un ángulo, pero en realidad aquí no me interesa el ángulo. Pi medio, si ustedes hacen la división, pues sería como 1 punto y algo. Ese 1 punto y algo, ¿qué me representa? Ese número, ¿qué significado le doy? El área debajo de la curva. Exacto. El área que está debajo de la curva, pero aquí, ¿sale? Por eso ya me conviene ocupar los ángulos, pero en radianes, porque los radianes pues sí están asociados a un número real. A ver, alguien que tenga su calculadora a la mano, ¿cuánto me da pi medios? Haciendo la división. 1.5707. Muy bien, lo voy a poner aquí. 1.57. ¿Sale? Y también lo voy a poner acá.
1.57. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, ustedes me avisan. ¿Sí? Ah, ¿en esta parte te refieres? Ah, ok, acuérdate que hay que leerlo de la siguiente manera. Esta no son nada más una palabrita, sino que es una operación como tal. Me dice ángulo cuya tangente vale 1. Justamente eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el ángulo que hace que su tangente valga 1? Y aquí me doy cuenta que ya lo había sacado. Tangente de 45 me da 1, o lo que es lo mismo, tangente de pi cuartos me da 1. Entonces el ángulo cuya tangente vale 1 es pi cuartos. Y pasa lo mismo con el menos 1, es exactamente el mismo ángulo, pero con signo negativo. ¿Sale? De nada. Ustedes me avisan. Por mi parte, listo. Ok, ¿alguien más? Va que va. Vamos a hacer un último ejercicio antes de irnos. Y lo que nos piden es resolver la siguiente integral. Él dice definida, pero es indefinida. Déjenle cambio. Indefinida. Sé que es una integral indefinida. Que no tiene intervalo de integración. Muy bien, no tiene intervalos de integración. Si ustedes la ven, la verdad es que se ve como muy horrible, pero van a ver que ya con lo que estamos viendo la pueden resolver sin ningún problema. Primero, antes de comenzar, me doy cuenta que ¿cuántos términos tengo adentro de la integral? 4. Muy bien, podríamos pensar que nada más 3, es decir, 1, 2 y 3, pero aquí me doy cuenta que tengo una multiplicación, cotangente por este término y luego por este término. Entonces, antes de empezar a aplicar propiedades, voy a separar esta multiplicación, ¿sale? Más bien la voy a hacer. Entonces me queda la integral de 3 sobre 5 raíz de x a la 9 más raíz de 25 por x a la 9 sobre 9 más cotangente por el cotangente, perdón, de x por el seno de x más cotangente de x por la cosecante de x. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora vamos a, antes de separarlas, tratar de ir simplificando o reescribiendo un poquito cada uno de los términos. Por ejemplo, esta raíz cuadrada de x a la 9, ¿cómo la podría yo reescribir ocupando leyes de los exponentes? X a la menos 9 medios. Exacto. Primero, raíz de x a la 9 se puede escribir como x a la 9 medios. Y si yo la subo, me quedaría como 3 por x a la menos 9 medios sobre 5. ¿Alguna duda en cómo hice esto? ¿Nadie se perdió? No, profe. Ok. Todo bien. Vamos con el otro término. Tengo una raíz
de una fracción, ¿qué puedo hacer? Simplificar el 25 y el 9. ¿Ok? ¿Cómo lo simplifico? La raíz cuadrada de 25 es 5 y la de 9 es 3. Exacto, puedo repartir la raíz tanto en el numerador como en el denominador. Empecemos primero con los números. La raíz de 25, como bien dijo su compañero, es 5 y la raíz de 9 es 3. Y ahora, si tengo la raíz de x a la 9, ¿cómo lo puedo reescribir? X al cubo. No, x ¿No? a la 9 medios. Muy bien, x a la 9 medios. No, sí, perdón. No, no te preocupes. Ok, ¿vamos bien hasta aquí con estos dos términos? Sí, profe. Ok. Sí. Ahora vamos a ver qué puedo hacer con estas funciones trigonométricas. Recuerden, todavía no estoy resolviendo la integral, únicamente la estoy haciendo como más sencilla o más simplificada para ver si se parece a alguna de las fórmulas de integración que conozco. Primero, yo tengo la cotangente por el seno, yo la podría dejar así, pero no me conviene porque si yo me regreso a mis fórmulas, no tengo ninguna donde esté la cotangente con el seno. Entonces no me conviene dejarla así. Vamos a recordar cuánto vale la cotangente, ¿alguien se acuerda? Sí, es Coseno coseno sobre entre seno. seno. Muy bien, la cotangente de un ángulo, en este caso X, es coseno de ese ángulo entre el seno de ese ángulo. Entonces, si yo multiplico la cotangente por el seno, lo que estoy haciendo es multiplicar coseno de X por seno de X entre seno de X. ¿Qué pasa ahí? Se cancela el seno. Muy bien, se simplifica. Y esta operación, este producto, me queda únicamente coseno de X, ¿sale? Que yo puedo reescribirlo en vez de este término. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Tengo cotangente por cosecante. ¿Me conviene dejarla así? ¿Ustedes qué opinan? Sí, hay ¿Por qué sí me conviene? porque hay una integral justamente esa de cosecante por cotangente. Exacto. Me conviene aquí sí dejarla así, porque sí tengo una fórmula de integración donde tengo estos dos términos que se están multiplicando. Quizá lo que podríamos hacer es nada más cambiar el orden. Recuerden que pues hay propiedad conmutativa, no altera el resultado si yo cambio el orden. Puedo escribir primero la cosecante de X por la cotangente. Y listo. Lo que acabo de hacer únicamente es simplificar mis términos. Todavía no he resuelto la integral, ni siquiera la he separado. Pero ahora sí vamos a separarla. Tengo la suma de 4 términos, entonces puedo separarla en 4 integrales. Me quedaría como la integral de 3/5 de x a la menos 9 medios, diferencial de x, más la integral de 5/3 por x a la 9 medios, diferencial de x, más la integral del coseno de x, diferencial de x, más la integral de la cosecante de x, por la cotangente de x, diferencial de x. ¿Alguna duda con este primer pasito? No, profe. Ok. ¿Qué otra propiedad puedo aplicar en estas dos primeras integrales? Sacar la constante. Muy bien. Saco la constante y me queda 3/5 por la integral de x a la menos 9 medios por diferencial de x. Fíjense que cuando yo estoy haciendo la integral, cuando todavía aparece este simbolito, esta viborita, siempre estoy poniendo mis diferenciales, que nunca se nos olvide. En la siguiente también puedo sacar la constante, me queda 5/3 por la integral de x a la 9 medios, diferencial de x. Y en las siguientes pues ya puedo empezar a resolver. ¿Cuánto me da la integral del coseno de x? Seno de X. Muy bien, la integral del coseno
me da, me voy a regresar para que lo vean, seno de x, seno positivo. Entonces me queda más seno de x. ¿Y cuánto me da la integral de la cosecante por la cotangente? Menos cosecante de x. Menos, muy bien, me voy a regresar para que lo vean. Me da menos cosecante de x. Profe, ¿ahí todavía no le tenemos que sumar la constante? Podríamos ya sumarla desde un inicio, pero yo les recomiendo que lo pongan al final porque en realidad solo hay que agregar una única constante, ¿sale? Sí, gracias, profe. De nada. Ok, vamos a resolver ahora las últimas integrales que nos faltan. ¿A qué formulitas se parecen? A la segunda. Muy bien. Tengo una x elevada a una potencia, y eso se resuelve como x a la n más 1 entre n más 1 más mi constante. Entonces me queda 3/5 por x a la menos 9 medios más 1, ¿cuánto me da? Menos 7 medios. Muy bien. Entre menos 7 medios. Más 5/3 por x a la 9 medios más 1, ¿cuánto me da? 11 medios. ¿Mm? Entre 11 medios. Más seno de x menos cosecante de x. Y aquí sí ya ponemos más una constante porque ya es el resultado final. Este ya podría quedarse como mi resultado final, pero si gustan podemos simplificarlo un poquito más. Por ejemplo, si yo hago la ley del sándwich entre 3/5 y menos 7 medios, ¿cuánto me da? Menos... Bueno, ya bajando igual el exponente, Ok, quedaría sí. menos 7 Ujú. sobre 2 multiplicando el cuadrado de x a la 7. Ok, ¿seguros? ¿No falta algo? Ah, bueno, y multiplicarlo, ¿verdad? Exacto, hay que hacer primero Ajá. la ley del sándwich. Acuérdense, extremos por extremos, 3 por 2, medios por medios, 7 por menos 5. Entonces me queda 7 por 2 es 6 y 5 por menos 7 es menos 35. Y todo eso por x a la menos 7 medios. Podríamos bajar este menos 7 medios, podríamos expresarlo como una raíz, pero si ya lo dejan así también no hay ningún problema, es un resultado correcto. Hagamos ahora la ley del sándwich de este otro término. 5 por 2, 10 y 3 por 11, 31. Me queda 10 sobre, perdón, 33, x a la 11 medios. Más seno de x menos cosecante de x más la bonita constante. Y listo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No. No. Ok. Ustedes me avisan. Yo tengo una duda, profe. Sí. La constante esta, la C, ¿en algún momento va a ser útil? No, en realidad no es que nos sea como útil, sino más bien es como lo correcto, porque ya dijimos que si yo derivo este resultado, en teoría debo llegar a la función de aquí arriba, ¿sale? Pero Sí. yo podría agregarle cualquier constante y seguiría siendo un resultado válido, porque la derivada de una constante es 0 y pues ya no aparecería en esta función, ¿sale? Entonces no es que nos sirva como de algo a lo mejor ahorita en este curso, sino que más bien es lo correcto para garantizar que estamos respetando el teorema fundamental del cálculo, ¿sale? Ya. ¿En algún otro curso va a tener utilidad la C? Sí, en ecuaciones diferenciales, ahí sí la C les va a ayudar mucho para resolver algunas de esas ecuaciones, ¿sale? Oh, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada.
Ustedes me avisan. Por mi parte, ya. Ok, ¿alguien más? Listo, profe. Ya, profe. Va que va. Bueno, ya este fue el último ejercicio. Nada más antes de finalizar, les recuerdo, hoy les voy a compartir el material de la clase de lunes para que pues lo vayan revisando, le vayan dando una leída. El día lunes vamos a ver ya estas fórmulas que aplicamos, pero ya generalizadas. Es decir, vamos a ver qué pasa si ya tengo funciones un poquito más complicadas. ¿Cómo podría yo aplicar estas fórmulas de integración? Y de igual manera les voy a publicar su tareita moral del día de hoy. No es obligatoria, nada más es por si gustan practicar. Y yo les recomiendo que sí, porque pues hay que ir avanzando. Son ejercicios muy parecidos a los que vimos hoy, nada más para que pues vaya quedando súper claro lo que estamos viendo. ¿Cómo sintieron estas primeras formulitas de integración, estos primeros ejercicios? ¿Se sintieron pesados más o menos? No, pues la verdad lo explica muy bien. Entonces, sí se entendió. Ok. ¿Los demás sintieron que va quedando claro? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, todo va quedando claro. Sí, profe, gracias. Va que va. Entonces, les recomiendo que sigan practicando. No tienen tareita más que su cápsula de aprendizaje. Y bueno, si no hay alguna otra dudita o alguna otra pregunta, nos vemos la otra semana. Que tengan bonito fin. Sí, profe, Gracias, igualmente. profe. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego.